Bueno, vamos a continuar con Mateo capítulo 1, versículo 2, ese estudio que hemos estado haciendo, en el cual vamos en el versículo donde hoy hablamos de Judá. Y siempre hay que leer por cuestiones reverenciales, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Hoy nos toca hablar de Judá. Es un tema bien bonito porque vimos, haciendo un resumen de lo que hemos atravesado en este trayecto, ha sido hablar de David, ese David que venció a Goliat, luego ese Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia, posteriormente ese Isaac, su hijo, que es utilizado por Dios para probar la fe de Abraham, pero también creo que ver la obediencia de Isaac, que para mí es un ejemplo de obediencia, cómo obedeció a su padre hasta llegar a permitirse ser sacrificado. Vimos también a Jacob que se aferró al ángel de Jehová para decirle, no te voy a soltar hasta que me bendigas, y lo logró. Entonces la bendición de Dios y el pacto de Dios hasta ahorita se ha estado renovando de tal forma que nos encontramos con un Judá que es hijo de Jacob, que tiene características bien interesantes. Y como hemos hecho todos estos ejercicios, de lejos de irnos a las partes más recurrentes de la Biblia, vamos a buscar dentro de ella otras cosas que nos hablan un poquito de su personalidad. Y vamos a ver en Génesis 49, desde el versículo 1, unas bendiciones. Pero antes vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de conocerte, de platicar de ti, de encontrar en la palabra de Dios, en tu palabra, todo aquello que necesitamos para ser felices, todo aquello que necesitamos para encontrarnos con el camino, con la verdad, como tú lo dijiste. Y hoy queremos hablar de Judá, donde encontramos unos rasgos del por qué lo escogiste, cómo lo escogiste. Y una vez más nos encontramos con esa gracia maravillosa tuya, que nos demuestra que no es por obras que tú nos acercas a ti, sino es por tu pura misericordia. Bendice este tiempo, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dice Génesis 49:1. Curiosamente, esta vez vamos a empezar de atrás para adelante con un poquito de énfasis. Aquí es cuando está muriendo Jacob. Va a bendecir a sus hijos y va bendiciendo a cada uno. Jacob se convierte en el padre de las 12 tribus de Israel. Y estando en el lecho de su muerte, dice Génesis 49:1, dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y es que era una costumbre de los padres, antes de morir, bendecir a sus hijos, sin ellos saber que en algunos aspectos eran proféticas sus palabras, como lo fue en el caso de Jacob con Isaac, como lo fue con Isaac con Jacob, y en este caso Jacob con cada uno de sus hijos empieza a darles una bendición. La bendición en este caso de Judá es una bendición completamente apuntando hacia el rey David y hacia el Señor Jesucristo. Es decir, habla de un rey que va a venir y habla de un Mesías que va a venir a salvarnos. Entonces, dice en el versículo 8: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león de Judá, de la presa subiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo
¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid sus pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en las sangres de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Palabras que cuando Judá las escuchó, seguramente las grabó en su corazón, pero no entendía muchas cosas. Y vamos regresando parte por parte antes de meternos más allá de lo que quiero hacer para explicar cómo llega Judá a nacer. Dice Judá, te alabarán tus hermanos. La primer énfasis que pone Judá es decirle, estarás por encima de ellos. ¿Y es por qué? Porque de la tribu de Judá es donde viene nuestro Señor Jesucristo. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. La cerviz es la parte de atrás del cuello y es una forma de sometimiento. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, es decir, tú los vas a controlar, tú los vas a dominar. Los hijos de tu padre, o sea, tus hermanos, se inclinarán a ti. Por eso siempre veremos la superioridad de la tribu de Judá sobre las demás tribus. Cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Versículo 10, bueno, el versículo 9 habla de lo imponente, ¿no? De hecho, la palabra encorvar que se usa en griego ahí es un tema de ponerse de rodillas, en cuanto a que los demás tribus, los demás iban a estar a los pies de él. Pero también cuando se refiere a la palabra que usa en león viejo, la palabra hebrea ahí habla de un león completamente y sumamente violento. Entonces es precisamente la presencia de Judá lo que iba a hacer que los demás le temieran simplemente por ser la tribu. Y todo eso lo vamos a ver más adelante porque en otros estudios, porque vamos viendo cómo cuando Dios empieza a revelar sus nombres, uno de los nombres más hermosos que para su servidor existen de Dios es cuando se llama Jehová de los ejércitos. Porque los hermanos de Judá todos eran bravísimos, eran bien peleoneros. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego dice, versículo 10, no será quitado del cetro de Judá. Punto. Cetro es aquello que tienen los reyes. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo, ahí es una parte profética que hacen. Silo, ahí se refiere a Jesucristo. Dice, y a él se congregarán sus pueblos. Obviamente Silo existe como una área geográfica, pero aquí es un aspecto profético. Y me encanta porque dice, no será quitado el cetro de Judá. Pero curiosamente, hasta entonces, ahí no había rey. Entonces, esta profecía, esta mención que hace Jacob, entra en vigor casi después de 600 años que llega el primer rey, que es David. Y esas son las formas en que Dios todo el tiempo se va revelando a su pueblo, prometiendo y cuidando su promesa, prometiendo y cuidando su promesa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Judá dice, bueno, cetro, rey, ¿de qué me estás hablando? Por eso, cuando llega el rey David, empieza a cobrar vigencia esta profecía. Y la segunda parte, donde dice, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, ahí está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Esa segunda venida en gloria, donde el rey David, primera parte, pone en arranque el tema de que de un rey vendrá el Señor Jesucristo, y después la parte profética. Y el 11 y el 12 hablan precisamente de esos espacios de prosperidad y de armonía que vienen seguidos de
la segunda venida del Señor Jesucristo, donde entabla su reino y entonces reinará aquí por siempre. Vamos ahora a Génesis 29 y nos vamos a ver quién es ese Judá. ¿Cómo es que Judá llega aquí al mundo? ¿En qué condiciones llega? Y se convierte en un tema bien interesante porque resulta que Jacob va y se encuentra con una mujer y la ve hermosísima y le dice al padre de ella: yo me quiero casar con tu hija. Y le dice: ok, ¿y qué me ofreces? Trabajaré por ella 7 años. Y trabaja por ella 7 años de una forma impecable, productiva, leal, todo lo que hace un buen trabajador. Y el día que llega la paga, le dice Jacob: bueno, pues ya pasaron 7 años y quisiera pues casarme con Rebeca. Y lo que hace Labán es que le entrega a la hermana. Y le entrega a la hermana y le dice: oye, pero yo no pagué por ella. Dices que aquí se acostumbra primero a dar a la menor que a la mayor. ¿A la mayor también? Al revés. Al revés, perdón. La mayor. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que se siente enojado, molesto, pero dice: pues ni modo. Y trabaja 7 años más por Rebeca. Simplemente Lea se casa con un hombre que lo primero que recibe de ella fue el desprecio. Y entonces Dios escoge a Lea para que de Lea venga Judá. Y vamos a ver de una forma increíble cómo esta Lea empieza a revelarnos un poco su personalidad. Versículo 31. 29-31. Y aquí es donde sí quiero centrarme, porque ya vimos que le fueron dadas las promesas y la bendición a Judá, pero ahora quiero que veamos, como siempre hemos visto en estos estudios, cómo, y esto es importante que lo conozca don Gabo, que en esta serie de estudios hemos descubierto cómo Dios tiene un plan que se está elaborando en el cielo, del cual no estamos enterados, del cual no sabemos, pero sí confiamos en que si Dios obró con Abraham, con Isaac, con Jacob, tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan es bien interesante porque tiene mucho que ver precisamente con darnos paz, con darnos amor, con lograr su propósito, con que le obedezcamos, con que le honremos, con que la gente sepa que somos cristianos por el simple hecho de nuestra vida sea reflejada en lo que Él ha hecho en nosotros, los cambios que nos ha dado. Y aquí vamos a poner énfasis. De hecho hice un diagrama estructural que nos va a ayudar muchísimo. Vamos al versículo 31, dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada. 29-31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y entonces ¿qué hizo? Le dio hijos. Pero Raquel, la que sí era la escogida, la que sí, por la que trabajó Jacob, la que fue la privilegiada, ella era estéril. Qué curioso: Sara estéril, Rebeca estéril, Raquel estéril. De donde venía la simiente del Señor Jesucristo, de ahí Dios tuvo que abrir todas las matrices para poder mantener la línea de ascendencia del Señor Jesucristo. Dice: y concibió Lea. Me encanta. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea. Es decir, Dios ve el menosprecio de Lea y lo primero que hace es aplicarse. O sea, ¿por qué eres menospreciada? ¿Por qué no le das hijos a Jacob? Dice: y concibió Lea y dio luz a un hijo y llamó su nombre Rubén.
porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto, ¿qué? Me amará mi marido. Y vamos a hacer una pausa aquí y vamos a hablar un poquito de adelante. Aquí me perdí ya. Lea era esposa de Jacob. Jacob, sí. Ok. Y Raquel también tenía dos esposas. Él trabajó primero por Raquel y después por Lea. Primero Lea. Sí. Okay. Entonces, en ese orden de ideas, Dios ve la aflicción de Lea, y Lea concibe un hijo y le llama Rubén. Y es interesante porque le llama Rubén, y Rubén en hebreo significa he aquí un hijo. Hasta ahí. Después lo voy a leer corrido porque voy a explicar algo bien interesante. Después dice, vamos a 32 otra vez: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, vean lo primero que dice Lea: ha mirado Jehová mi aflicción. Pero vean qué curioso, ¿qué dice el versículo 31? Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Es decir, lo que dice Lea, Dios ya lo había notado. ¿Qué es hacer nuestra confianza? Lo que platicamos hace rato. Tenemos que confiar que Dios está enterado de nuestra vida, de lo que nos pasa, de lo que necesitamos, de lo que carecemos. Tanto que Dios lo menciona primero que lo demuestra a Él, porque muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado de que, no sé, como que tengo algo, ¿no? Y Dios dice, se llama así. Como que me falta algo, ¿no? Sí, dice Dios, es esto lo que te falta. Ese es el Dios que tenemos, ese Dios meticuloso, cuidadoso, que nos permite, confiar en que Él es un Dios de detalles de tal manera y de tal magnitud que lo que aún nosotros no entendemos que nos sucede, Él sí sabe que nos sucede. Y de verdad me encanta porque muchas veces no sé, traigo algo, no sé qué es. Dios dice, ven, yo te voy a decir qué es. Y lo hace. Entonces, y eso pasó con esta Lea. Lea, cuando dice Dios vio mi aflicción, sí, yo ya lo había dicho antes. Pero vean, con Rubén dice, ha mirado Jehová mi aflicción ahora, por tanto, ¿qué dice? Me amará mi marido. Para nada menciona a Dios. Es decir, el propósito de que tenga un hijo se revela cuando lo tiene. ¿Cuál es el propósito? Que la amara a su marido. Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. En el versículo 32 me encanta porque dice, ha mirado Jehová mi aflicción. Versículo 33, por cuanto yo que era menospreciado. Y versículo 34 dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Pues no era tan menospreciado. Característica, primero, en esos 3 hijos, en las 2 primeras peticiones, ella voltea y dice, pobre de mí, todo el mundo me ve feo, me ve cara, o sea, se convierte en una víctima. Cuando Dios le está dando hijos, dice, Dios vio y le dio hijos. En la tercera sucede algo más revelador todavía. Dice, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado 3 hijos.
engrandeció. Dios ya no aparece en el tercer hijo. Ya no hay un tema donde ella voltea y dice gracias Dios. Pero entonces, no antes. Entonces, dice el versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y entonces dejó de dar luz. Hasta el cuarto hijo, si sumáramos años nada más, por lo menos pasaron 5 años. Hasta el quinto hijo, dice esta vez, esta vez alabaré a Jehová. Y es un detalle bien curioso, porque la Biblia deja bien claro. Vamos a Éxodo 13:2. Un pequeñito detalle. Éxodo 13:2. Un detallito que se le olvidó desde el primer hijo a Lea. Dice Dios, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué dice? Mío es. ¿Y cuál le entregó? El último. El cuarto. El primer hijo lo pidió para que su marido la amara. El segundo para que fuera con ella. El tercero para que viera qué buena era y le daba 3 hijos. El cuarto se lo dio a Dios. Y la Biblia nos demuestra claramente que cuando nosotros no le damos gloria a Dios, pronto Dios dice, yo te espero. Cuando reconozcas que lo que tienes yo te lo doy. Cuando reconozcas que entonces el fruto de tu vientre es mío, que el que abrió tu vientre fui yo, el que te dio ese trabajo, ese talento, porque eso es bien interesante. Cuando entiendas que soy yo y entonces lo disfrutes y lo valores, quien te dio esa discapacidad, quien te dio el que seas padre de una persona con discapacidad, el que te dio todo eso, cuando veas que no es otra cosa, sino soy yo buscando glorificarme en ello, entonces harás lo que hizo Lea. Entonces alabarás a Dios. Y vamos a ver detallitos de esos 4 hijitos que tuvo Ela. Entonces, pero si Lea no haya dado gracias a Jehová, ¿le sigue dando hijo? No, el tema de la enseñanza no es el tema de los hijos. Es el tema de que lo que ella buscaba era agradar a su marido. Sí, sí. Entonces, cuando entonces curiosamente ella le entrega, alaba a Dios por un hijo, ella no se estaba dando cuenta que ese hijo, cuando iba a morir Jacob, se convirtió en el que recibió la promesa de que él iba a venir el Mesías. Cuando en Éxodo acabamos de leer que decía, cada que abra matriz, primogénito, entrégamelo a mí porque mío es, sucedió la misma historia que sucedió con Jacob y Esaú. Quien tenía el derecho de ser el de la descendencia de Jesús, lo pierde. Y vamos a ver cómo lo pierde. Y empezamos con Rubén. Rubén es un caso no menor. Dice en Génesis, ya nos dimos cuenta que Rubén es el hijo primogénito, ¿no? Vamos a ir a Génesis 35. Y Rubén comete un pecado terrible a los ojos de su padre. Génesis 35, 22. Dice la palabra de Dios: los hijos de Lotán, 35, 22, perdón.
Dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. Génesis 35:22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Pues Rubén lo único que hizo terriblemente fue haberse acostado con la concubina de su padre. Cuando la Biblia dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Imagínense, vamos más adelante con Pablo en Corinto, y Pablo condena ese pecado también, porque en la iglesia de Corinto una persona estaba teniendo relaciones incestuosas con su madrastra. Entonces es terrible, porque nos damos cuenta cómo la Biblia nos demuestra que los pecados del hombre son del corazón, los cuales tienden a ser repetitivos, mientras el hombre no se ha sometido a la voluntad de Dios y humillado, y como dijo don Gabo hace rato, mientras no aceptemos a Cristo en el corazón, simple y sencillamente no podremos hacer las cosas de una manera diferente. Génesis 37:21 nos habla de una conducta adecuada de Rubén. Génesis 37:21. Y eso es un pasaje breve de cada uno de ellos, porque nos va a demostrar cómo Dios en su misericordia va guardando a la simiente del Señor Jesucristo. Génesis 37:21. Están hablando sobre José. José, el hijo preferido de Jacob. Y como eran hermanos bastante bélicos, le tenían envidia a José. Y resulta que dijeron: pues, ¿y si lo matamos? Vamos a ir un poquito más atrás para poder contextualizar un poco esto. Vamos al versículo 1 del 37. Lo vamos a leer muy rápido porque queremos hacer un viaje por cada uno de los hermanos. 37:1 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, un joven, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Apacentaba las ovejas. ¿Dónde veremos más adelante eso? En figura de Jesucristo, que dice que Él es el buen pastor. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informó a José su padre la mala fama de ellos. O sea, era evidente la mala conducta de los hermanos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Dónde vio eso Israel? ¿Dónde vio ese mismo error Israel? ¿Se acuerdan? Con su madre. Su madre prefería a Israel, a Jacob, que a Esaú. Y por eso lo echó a perder. Y no aprendió la lección. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuidado de tener hijos preferidos. Los daña a ellos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Es decir, nomás buscaban un pretexto para odiar. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos tú y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
curiosamente es parte de los aspectos proféticos. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos, hasta ahí vemos una actitud de Israel preocupado por sus hijos, una actitud de Israel obedeciendo a su padre. Y entonces dice el 18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle. Yo no me imagino una conversación así familiar, Yo no, porque aparte yo no me imagino otro diciendo: pero hablas simbólicamente, ¿no? No, quiero matarlo. Y o sea, yo no me imagino esas conversaciones. Pero ¿hasta dónde ya estaba atrofiada su mente? O sea, pero qué curioso, ¿qué era lo que tenían ellos contra él? Celos, envidia. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que eso que es fruto de qué? De la carne. Es fruto de una pésima, bueno, no una pésima, de la ausencia de Dios en tu vida. Iba a decir una pésima relación con Dios, pero más bien es un acto de ausencia de la gracia de Dios en ti, por haberla despreciado, porque la gracia siempre está buscándonos. Ahora puedes venir y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y entonces llegamos a Rubén, de quien estamos hablando. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Qué curioso, ¿no? Una cisterna en el desierto, ¿no? Ya platicaremos de ella en su momento. Y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Es decir, Rubén lo que quería es no matarlo, echarlo a la cisterna y después regresar por él y devolverlo a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenían sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, ¿no? Por eso a mí me angustia cuando la gente dice: no, es que ahorita los tiempos están horribles, ¿no? Y ven lo que hacen. No, el corazón del hombre es el mismo. Igualito de mal, inclinado al mal, inclinado a hacer cosas terribles. Pero ahorita van a ver cómo esto se empeora todavía. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían a Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, otra vez Judá, regresamos ahora al personaje principal. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron de ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto.
Regresamos con Rubén. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Es decir, Rubén se había apartado. Rubén no fue testigo cuando lo sacaron y lo venden. Se movió por alguna situación. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y ahí sigue la historia. Lo más doloroso de esto es que ya no les importó su padre, porque siendo el consentido de su padre, desde entonces su vida fue amargada, su vida fue de dolor, y entonces todo el amor que tenía se lo lanza a Rubén y empieza a ser él su consentido. 20 años después, en el versículo 42-22, vayan al capítulo 42 para que vean lo que sucede. Con eso cerramos con Rubén. Génesis 42-22. Génesis 42-22. Ya tuvieron la crisis de la pobreza, ya están frente a José para que les dé maíz para comer. Y entonces dice el versículo 22, entonces Rubén le respondió, vamos a bajarnos un poquito más todavía. 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Eso lo hizo José. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Ojo, yo temo a Dios. Aquí lo importante, la palabra que usa aquí es Elohim. No olvidemos que José vivía en Egipto. Génesis 42-18. Y en Egipto los faraones eran considerados dioses. Y les dice José: yo temo a Dios. Entonces voltean los judíos y dicen: ¿a Elohim? O sea, ¿de qué me estás hablando? Si tú eres la autoridad máxima y dices que crees en nuestro Dios, que temes a nuestro Dios. Y les dice el 19: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Sencillo, les dice Dios. Yo creo en su Dios. Ahora vamos a ver si son hombres honrados. Pero traeréis a vuestro hermano menor, es decir, a Rubén, y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Después mandó José que llenara sus sacos de trigo, y empieza la historia otra vez de amor. Pero entonces ahí Rubén dice: recuerden que yo me lavo las manos, yo no tuve nada que ver con la muerte de José. Y entonces vemos a un Rubén que habiendo cometido un pecado de incesto con la concubina de su padre, los rasgos de proteger a José fueron los que salvaron en cierta forma a sus hermanos de que fueran castigados de tal manera, ¿no? Después, el segundo hijo que tiene Lea se llama Simeón. Vamos a Génesis 34-24 y van a darse cuenta qué tipo de hermanitos eran Simeón. Simeón significa que ha sido oído. Génesis 34. Ya vimos el primer hijo que se llama Rubén, ahora vamos a Simeón. Génesis 34. Génesis 34. 24.
dice, vamos un poquito, bueno, y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían de la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón cuantos salían de la puerta de su ciudad. No, vamos un poquito atrás porque quiero que vean de qué estamos hablando. Versículo 1 del 34. Porque quiero contextualizarlos de qué es lo que vamos a ver ahorita. 34:1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob, hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Continúa la historia, hasta el versículo 24 vamos a ir, y los hijos de Jacob empiezan a planear la venganza. Versículo 20. Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos, los hijos de Jacob. Créanme que no lo eran. Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición: consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos que habitarán con nosotros. Les prometieron todo. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Y entonces sí, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón, del que estamos hablando, y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo hombre. De armas tomaron. Tarde que temprano, el corazón va revelando quiénes somos. Rubén es un hijo no deseado para la gloria de Dios, sino para que Jacob se fije en Lea. Simeón es el hijo, fruto no deseado, sino utilizado otra vez para acercar al hombre. Ahora pasemos a ver al siguiente hijo. Vamos ahora a ver a Leví. Leví es el tercer hijo, y curiosamente, al ser los hermanos pegados, se ve la buena relación que tenían, que son los dos que van a hacer la matanza, Simeón y Leví. Ellos dos hacen todo esta masacre. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la tesis? Simple y sencillamente, salvaguardar la honra de Israel.
y vengará a su hermana. Tarde que temprano, Jacob ve esto, y entonces cuando hace las bendiciones, vean lo que le dice a Levi, capítulo 49. Génesis 49. Recordemos, empezamos el capítulo así, hablando de cómo las bendiciones las está dando Jacob a sus hijos. Y está con Levi ahora, vamos al 5. Simeón y Levi son hermanos. Armas, está hablando Jacob, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Esas fueron las palabras que les dio Jacob. Empezamos a darnos cuenta cómo tarde que temprano las cosas empiezan a suceder de tal forma que lo que Dios empieza a trazar en nuestra vida es: necesito que seas responsable de tus actos. Necesito que te des cuenta que lo que yo estoy buscando de ti es que la gente tema al Dios de la Biblia, tema a Jehová de los ejércitos. Y entonces nos encontramos con que los hijos de Lea, al ser hijos buscados no para la gloria de Dios, porque es impresionante cómo para Dios él dijo: el primogénito será para mí, es mío. Es hasta el cuarto que Lea entra en razón. Y entonces Judá, dentro de toda su perversión, al haber sido consagrado a Dios, al haber dicho Lea: este es del Señor, Dios lo toma y de ahí traza la línea conductora para el Señor Jesucristo. ¿Con qué me quiero quedar con esto? Bueno, me quiero quedar con una Lea completamente aferrada a un hombre, aferrada a que su felicidad fuese satisfecha por un hombre y no por Dios. Nos encontramos una mujer que se encontraba diciendo: es que soy despreciada, es que soy esto, es que soy lo otro. Y entonces nos encontramos en una vida de quejumbre y una vida donde todo nos parece que está en contra de nosotros y todo obra en contra de nosotros, y se nos olvida que el primer versículo dice: Dios miró la aflicción de Lea. Y es ese Dios que, si nosotros empezamos a voltear y dejar de ver que Él sí nos está viendo, que Él sí está interesado, tan interesado que dice: Dios vio su aflicción y la hizo madre. ¿Quieres ser madre? Yo te lo doy. ¿Había algo malo en desear un hijo? No. Se le olvidó que ya había estado, que era obviamente que el versículo que leímos es en Éxodo, que es posterior a esto, no estoy hablando de eso. Ya se había revelado desde siempre que las primicias, recuerden con Caín y con Abel, en Génesis 4 llevan las primicias para Jehová. O sea, era algo que ya Dios había marcado. Cuando nosotros nos estamos pensando que mi primer sueldo en mi trabajo es porque soy muy bueno, que lo que tengo, que lo que gano, que lo que me esfuerzo, cuando empezamos a creer que el fruto de nuestro trabajo es el fruto únicamente de mi esfuerzo, nos encontramos con una decepción, un desprendimiento de Dios, de tal manera
que lo único que le estamos dando oportunidad a Dios es que su gracia sea la que opere. Porque ese libre albedrío que Dios nos ha dado para que lo honremos, para que le sirvamos, se convierte en algo que empezamos a despreciarlo. Cuando Lea tiene un hijo y lo primero que hace es decir, ahora sí mi marido me va a amar, yo imagino un Dios diciendo, hey, eras estéril. Y tiene un segundo hijo y no se lo entrega a Dios. Y tiene un tercer hijo, no se lo entrega a Dios. Y el cuarto es entregado. De hecho, curiosamente dice, y ahí hubo una pausa para tener hijos. También me habla de un Dios diciendo, insistiré, porque dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ese Dios es insistente, pero insistente porque Él sabe perfectamente que la tristeza, el abandono, la ausencia, la falta de paz siempre va a estar de nosotros, de nuestro lado, cuando nosotros nos apartamos de Él. Cuando tenemos la desesperanza de que yo no veo que las cosas mejoren, yo no veo que las cosas funcionen, yo no veo que esto vaya marchando bien, tenemos que de repente como cristianos empezar a decir, ¿ya viste, Señor? ¿Tú ya viste que esto no está funcionando? Para mí no está funcionando. ¿Tú ya lo viste? Y entonces Dios te diría, sí, hazte un lado. La pregunta es, ¿cuándo le vamos a dejar ese espacio a Dios? ¿Cuando estamos ya completamente hundidos o cuando estamos bien? Seamos agradecidos en tiempos de bonanzas, seamos agradecidos en tiempos de carencia, pero no olvidemos que ese Dios que todo el tiempo en Abraham, en Isaac, en Jacob, ahora en Judá, a través de su madre, empezó a preparar el camino para que él llegara y con él dejar de tener por Lea, ese es el hijo que tiene Lea, el cuarto. Ahí Dios se detiene. Ese mismo hombre al morir recibe la promesa más grande, que de él descenderá un rey que tendrá el cetro y de ese rey vendrá el Mesías. Yo les pregunto, ¿qué promesa tienen ustedes de Dios que estén esperando que sea cumplida? ¿Qué bendición de Dios han recibido que todavía la estén esperando? ¿Qué promesa le han pedido a Dios que sea efectiva en ustedes? No desmayen, no desmayen. Es lento para la ira, pero Dios sabe que cuando nos va a dar algo es exactamente el momento en que le vamos a dar la gloria a Dios. Pero volteemos a ver a Lea. También nos puede dar algo que le pidamos estando en congoja, y una vez recibido se nos olvida darle la gloria a Dios y darle gracias. Cuidémonos de un corazón malagradecido, pero sobre todo cuidemos nuestro corazón de amar a nuestra pareja, a un amigo, a nuestro trabajo, al dinero, más que a Dios, porque ella tenía un hijo y lo primero que decía, ahora mi marido me buscará. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo donde nos sorprendemos cómo eres bueno, cómo eres misericordioso, cómo tú nos das todo, cómo tú permites que la matriz que no puede tener hijos tenga hijos, que Judá tuviera un corazón dispuesto a no matar a José, y tal vez por pensar en su padre, que qué pasaría cuando Jacob viera eso, no lo quería hacer sufrir. No sabemos cuál era la motivación, pero sí nos damos cuenta de que tu providencia hizo que José quedara vivo, porque fue así como tú preparaste camino para que Israel se acercara ahí. Después fueron esclavos y después la historia cambia de una forma maravillosa, pero se cumplirá lo que tú decías 600 años después. El tiempo para ti no existe. Si era el tiempo que necesitaba Israel para cambiar, para crecer, para formarse, gloria a Dios. Pero lo más importante es que cumpliste tu promesa, y te pido que así como tú las cumpliste con ellos, nos permitas ver también promesas cumplidas
además de las que ya hemos visto en nuestra vida, que nos ibas a dar tu Espíritu Santo, que ibas a regresar por nosotros, que ibas a poner un corazón nuevo, quitar el de piedra para poner uno de carne. Gracias porque eso ya sucedió. Ahora te pedimos que nos dejes verte pronto. Y ven pronto, Señor Jesús. Amén.